Víctor Peiró, director general de análisis de GVC, Gaesco Valores. Víctor, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas económicas que estáis viendo ahora mismo en el mercado? Bueno, yo creo que son buenas perspectivas, ¿no? Hay que tener en cuenta que el año 2021, pues al final, tarde o temprano, los fondos que se van a manejar en Europa van a ir llegando a la economía por un lado. Por otro lado, pues todas las actividades que habían quedado paralizadas, como pues es el turismo o algunas otras como por ejemplo la movilidad, también se van a ir recuperando y esto pues va a ir insuflando resultados a las compañías, ¿no? Es cierto que la recuperación va a ser más moderada de lo que en un principio se había esperado, ¿no? Por ejemplo, ahora en el segundo trimestre pues esperamos crecimientos moderados aquí en Europa, en España, en otros países, pues de alrededor del 1 y pico por ciento, que realmente es poco para lo que trimestre contra trimestre, para lo que debería ser una recuperación fuerte, ¿no? Y además teniendo en cuenta que el primer trimestre fue flojo. Esta recuperación va a ser, yo creo, sólida, pero más lenta. Altas cotas de índices, hay una especie de falta de revulsivos en el mercado. Llevamos escuchando esta mañana la lateralidad también del mercado en las últimas jornadas, aunque por momentos se encuentra también en volatilidad. ¿Cómo se puede actuar en este entorno en el que estas altas cotas de índices hacen que muchos inversores tengan o estén precavidos ante lo que pueda suceder? Pues básicamente aprovechando las rotaciones sectoriales, ¿no? Que hemos visto muy fuertes en lo que llevábamos del principio de año, ¿no? Esta famosa reflation trade que ha impulsado los sectores de value. Eso ha sido un movimiento muy rápido y muy profundo que se ha producido en el primer trimestre del año, casi desde noviembre del año pasado, y ahora yo creo que tocaría un poco plegar velas y tomar beneficios en ese movimiento, ¿no? Creemos que algunos sectores que están apoyados por tendencias a largo plazo, como por ejemplo pues es la transición energética, la digitalización, la logística, la salud, todo esto pues ha quedado un poco atrás. Y esa es la manera que nosotros lo aprovecharíamos, ¿no? En este pequeño aumento de volatilidad que estamos viendo, pues al final estos sectores que se han quedado atrás son los que nos van a dar durante un mes o un mes y pico más rentabilidad, ¿no? Es difícil, ¿no? Es ir saltando como de una liana a otra, ¿no? De un sector a otro en este tipo de movimientos del mercado, pero se pueden hacer dos cosas: o esa rotación sectorial que estamos comentando, o bien elegir ciertos valores sólidos y que están pues dentro de estas tendencias que hemos comentado, sentarte y esperar a que se revaloricen. Pero en principio nosotros los mercados los vemos positivos, por lo menos durante todo lo que queda de este año y la mitad del 2022, y en ese sentido pues estaríamos en esos sectores que hemos comentado, ¿no? Hablabas de la importancia de aprovechar la rotación de carteras. Se ha vivido un par de rotaciones desde el inicio del año. ¿En qué momento nos encontramos ahora? ¿También hacia esos sectores que comentas se está produciendo ahora mismo una rotación o hay un poco de pausa hacia esperar hacia dónde puede acudir esa nueva rotación de carteras? Sí, efectivamente, o sea, lo que vimos fue pues en el momento de la pandemia y los meses posteriores un acrecentamiento de la preferencia por los sectores defensivos, que llegaron a subir muchísimo, como todas las empresas de electricidad, algunas de distribución, algunas de consumo básico y todo este tipo de compañías, y una penalización pues de bancos, de industriales, tal. Eso en noviembre cambió totalmente. Hemos visto un rebote de todos estos sectores penalizados como automóviles, bancos, las propias pues industrias, oil and gas también. Y ahora estamos un poco en ese punto intermedio, que es verdad lo que comentas, ¿no? En el que ya la rotación no va a ser tan clara y hay que hacer una rotación sectorial, pero además con búsqueda de valores concretos, ¿no? El momento en el que estamos es de más equilibrio entre las dos partes del mercado, lo que es el value y lo que es el growth. Y por eso decía antes, yo creo que nosotros ahora mismo lo que preferimos es invertir en valores sólidos, que muchas veces los engloba la gente dentro de lo que es el growth, pero que yo creo que tampoco es así, sino que son valores que tienen una perspectiva y una visión de sus resultados bastante clara, por así decirlo, defensivos. En este momento nosotros, para este mes y medio, y para el verano, pues estaríamos en la parte defensiva de los sectores. Inflación, hay miedo a que pueda ser estructural, aunque hemos visto ya durante esta semana más o menos quitarnos esa duda y ver una inflación en bienes, y no tanto una inflación en servicios. Eso nos apunta, Víctor, a que
como decían los bancos centrales, vaya a ser una inflación momentánea y en algún caso incluso positiva por la presencia de esa inflación en bienes y no en servicios? Exactamente. Yo creo que yo me apunto a esa teoría y desde el principio lo he hecho. Yo no me creo una inflación exagerada a nivel mundial, básicamente por dos motivos, ¿no? Porque sigo pensando que a medio y largo plazo los dos factores que más impulsan a la inflación pues son, por un lado, el coste de la mano de obra, y pues desgraciadamente para los trabajadores va a seguir sin tener ninguna fuerza, ¿no? Una cosa es que se han tenido que subir los sueldos, como dicen algunos, la anécdota esta de que McDonald's tuvo que subir los sueldos porque no había trabajadores dispuestos a trabajar con los subsidios que se han dado en Estados Unidos, pero eso son cosas puntuales. Al final, si a McDonald's o cualquier otra empresa de distribución ve una presión en el coste del trabajo, todos sabemos que en el McDonald's ya se puede pagar con máquinas, ¿no? Que te haces todo el propio pedido. En los supermercados también tecnológicamente está preparado para que no haya cajeros. Muchas cosas que van a seguir penalizando al factor trabajo, ¿no? Sobre todo lo que es la digitalización. No te digo conducción autónoma frente a muchos puestos de trabajo que hay ahora en ese sector de conducción. Hay muchas cosas que van a seguir manteniendo el coste del trabajo bajo. Segunda razón sería la energía, ¿no? Por el mismo motivo, ¿no? El petróleo puede oscilar más o menos en las bandas que estamos viendo, ¿no? Que comentábamos antes, pues de entre 50 por el lado mínimo y por el lado máximo 70, pero yo no creo que se vaya a salir mucho estructuralmente de esas bandas, ¿no? Por la razón básica de que el petróleo es un bien en reducción de consumo, ¿no? O sea, al final, mientras ya el crecimiento del consumo de petróleo en los últimos años históricamente era pues del 1-2% al año, ahora va a ser casi al revés, una caída de alrededor del 1% cada año en el consumo global de petróleo, ¿no? Y eso pues impide que haya una subida de precios demasiado importante. En las materias primas sí que ha habido, pues por esos cuellos de botella que hemos estado comentando, que si cobre, que si chips, que si incluso pues paneles solares, hay mucho tipo de cosas que están afectadas, los transportes en barco y tal, pero lo vemos puntualmente. O sea, al final las compañías de minas están empezando ya a producir y se van a ver una reversión de esas tendencias. Incluso las petroleras, que no tienen que invertir mucho a largo plazo, como dijo ayer la Agencia Internacional de la Energía, porque el petróleo va a bajar en su peso en la economía, pero en el corto plazo sí que hemos visto ya una recuperación de las inversiones en el petróleo alternativo de Estados Unidos, que es muy flexible. Realmente son unos pozos que están prácticamente hechos y que solamente hay que ponerlos en marcha con unas pequeñas inversiones, y en cuanto el petróleo ha subido de 60 a 65 dólares por barril, pues han empezado a producir otra vez y vamos a ver, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Ahora está la excusa de Irán y todas esas cosas, pero realmente lo que está funcionando es lo que digo, ¿no? Que fundamentalmente el petróleo no se puede mover mucho más allá de 70 dólares por barril, ya es incluso un precio alto que es muy bajo. O sea, estos precios son de hace decenas de años, ¿no? Con lo cual no ha habido inflación nunca en ese momento, a largo plazo en el petróleo, ¿no? Muchas gracias, Víctor Pero, director general de análisis de GVC Gaesco Valores. Buen día, Víctor, gracias por estar con nosotros. Igualmente. Buen fin de semana, buen negocio. Buen día. Igualmente, gracias.